Buenas noches a toda la audiencia. Damos la bienvenida al tercer webinar correspondiente al módulo 3, características operativas de pruebas en medicina basada en evidencia. Bienvenida a la doctora Claudia Granados, quien va a realizar la presentación de este módulo. Doctora, ¿puede iniciar, por favor? Bueno, mil gracias. Buenas noches, mil gracias por la presencia. El tercer módulo, como ustedes vieron, vamos a hablar de dos tipos de estudios agregativos, que son sistemáticas de la literatura y didáctica clínica basadas en la evidencia. Son los últimos de la pirámide, en donde se presenta síntesis de información y que cómo leer la información válida, si el procedimiento estuvo adecuadamente hecho para poder utilizarlo en nuestros pacientes. Como sabemos, es como el culmen de la medicina basada en la evidencia, en donde la pregunta clínica, la investigación de buena hay que involucrar las perspectivas del paciente, hay que involucrar la experiencia y con estos tres pilares se da decisiones médicas. Muchas de estas decisiones ya cuando son las guías y las revisiones sistemáticas pueden ser utilizadas también en salud pública, no solamente para el manejo individual de cada paciente. Vemos que el tope de la pirámide, habíamos dicho que son revisiones sistemáticas, adecuadamente bien hechas, son lo mejor que existe en evidencia. Hay que saber evaluar si son válidas para poder utilizar su información y un agregativo de muchas revisiones sistemáticas se vuelve unas guías de práctica clínica que, dependiendo del foco de la guía, pues da recomendaciones para el manejo de los pacientes. Entonces vamos a empezar con la diferencia entre las revisiones sistemáticas de la literatura y las revisiones narrativas. Las revisiones sistemáticas de la literatura responden a una pregunta sistemática, estructurada, con un procedimiento completamente reproducible, en donde se busca la respuesta a una pregunta en el formato PICO. La respuesta se busca de una búsqueda amplia de la información, en donde se trata de recoger todo lo que exista publicado, se evalúa su calidad y se trata de hacer una síntesis de esa información. A veces se puede cuantitativamente, que es con metaanálisis, a veces le toca simplemente uno como la información de manera narrativa, pero dependiendo, o sea, si uno hizo la revisión de la información sistemática de todo lo publicado, son una revisión sistemática de la literatura que tiene mucho más beneficios, bondades y fortaleza que las revisiones narrativas, que son simplemente búsqueda de información de una manera que no garantiza que estamos buscando todo lo que exista de un aspecto específico, sino algunos tópicos especiales de alguna circunstancia, que son las que encontramos en los libros. Las revisiones narrativas nos sirven para a veces enfocarnos en algún tema o leer un poquito más acerca de una circunstancia o una patología o algún aspecto que quisiéramos leer un poquito más, pero no son garantía de que hayan hecho una revisión sistemática de la literatura, sino el proceso no está clínicamente, claramente descrito. Entonces, hablamos de que la revisión sistemática tiene estrategias específicas de investigación, mucho más completas, donde se identifican, evalúan y sintetizan datos de estudios clínicos relevantes, y se puede hacer metaanálisis cuando los métodos estadísticos, cuando al analizar los resultados de la revisión sistemática, yo puedo saber que puedo combinar estos resultados en un agregativo, en un estimativo puntual. Yo agrego toda esa información y yo puedo hacer un metaanálisis. Generalmente metaanálisis se presentan en resultados de ensayos clínicos controlados y en este momento se están buscando cómo hacer metaanálisis, por ejemplo, de estudios de pruebas diagnósticas, y metaanálisis de estudios cualitativos todavía pues no se puede, a veces de estudios de pronósticos sí se puede. Entonces, yo dependiendo de la pregunta clínica específica, busco estudios experimentales, si trato de buscarlos de mayor calidad, y empiezo a bajar, si no hay experimentales, me quedo con estudios observacionales, y dependiendo de la pregunta, puedo también hacer síntesis
de literatura de estudios cualitativos. Cuando puedo poner todos esos resultados en un resultado cuantitativo es cuando puedo hacer el metaanálisis. Entonces, el premio mayor en todas las, cuando va a hacer una revisión sistemática, es poder encontrar este diamante. Este diamante es como el resultado en donde se junta toda la información después de un proceso largo, arduo, bastante detalle, un proceso que no es rápido, que no es sencillo. Y si yo logro juntar toda la información que tiene que tener una característica especial, que ya vamos a hablar, la que no puede ser heterogénea, y lo puedo juntar en un estimativo puntual, ese es como el premio grande cuando uno hace una revisión sistemática. Pero insisto, si yo puedo hacerlo por unas características que vamos a ver, es cuando puedo dar ese estimativo que es el metaanálisis. Entonces, siempre se presenta el metaanálisis con el tipo de estudios, la cantidad de estudios que se incluyeron en la revisión sistemática que fueran válidos para juntar la información, diciendo que no hay heterogeneidad. La realidad veo en estos numeritos que me salen aquí abajo, que me hacía el texto. El I cuadrado, que me habla de si hay homogeneidad o heterogeneidad, cuando es menor del 30%, quiere decir que no hay heterogeneidad, o sea, sí tengo permiso de juntar toda la información. Cuando está entre el 30 y el 50 o 60, yo puedo decir que hay algo de heterogeneidad, debo hacer el análisis con un tipo de análisis especial, que es el de efectos aleatorios. Como si no había heterogeneidad, lo puedo hacer con un efecto fijo, y me da aquí el estimativo con su intervalo de confianza del resultado. En estas tablas, por ejemplo, son las de Redman, de los Reference Manager, de las revisiones sistemáticas no Reference Manager, sino revisiones sistemáticas de Cochrane. Ellos tienen todo el esquema para ir incluyendo toda la información y al final me reduce todo, me lo exporta a esta tablita en donde tengo la cantidad de estudios que se incluyeron, cuántos pacientes hay del grupo expuesto, cuántos pacientes hay del grupo de control, el peso de cada estudio que depende de cada número de pacientes involucrados, los resultados de cada uno de los estudios, la información del metaanálisis, o sea, la agregación, la combinación de todos los resultados, el riesgo de sesgo, o sea, la calidad de los estudios, y esta es la gráfica que me habla de la presentación visual de los resultados y el estimativo final del metaanálisis. Como cualquier otro tipo de investigación, si yo tengo testigos serios, sobrios, confiables, si tengo más de un testigo, o sea, más de un estudio, si tengo la mayor cantidad de evidencia estricta, así como en las investigaciones de crímenes, yo puedo hablar de un resultado que pueda confiar. Y además, si hay un patrón repetitivo del mismo resultado, como en las investigaciones criminales, un patrón repetitivo de actividad criminal, yo puedo encontrar el final de la investigación con mayor confiabilidad. Entonces, para poder saber si el estudio, el proceso fue confiable, tengo que seguir unos pasos y después tengo que reportarlos de manera transparente y adecuada. Entonces, lo primero es plantear la pregunta PICO, como ustedes ya saben, completa, la población, la intervención, el comparador y el desenlace. Los desenlaces deben ser desenlaces relevantes al paciente y deben de ser desenlaces limitados, no pueden ser 15, 20 desenlaces porque se vuelve uno loco y no sabe uno cómo tomar decisiones, deben escogerse de una manera priorizando lo más importante para el paciente o lo que signifique más para el clínico. Entonces, realmente las revisiones sistemáticas tienen una pregunta concreta. La segunda parte es definir los criterios de selección de los estudios. Aquí hablamos de los criterios de inclusión de los estudios y exclusión de los estudios, en donde se involucran los participantes, intervenciones, desenlaces y el diseño de la calidad metodológica. Como hemos visto, si yo tengo una variabilidad muy amplia de participantes, de pronto hay mucha heterogeneidad y de pronto no se podrá combinar resultados. Entonces, hay que enfocarnos en que estos puntos de la pregunta PICO estén bien descritos y un poquito más concretos, no tan amplios. Tercer punto es buscar los estudios y yo debo expresar totalmente de manera transparente que busqué en todos los buscadores de estudios publicados y no publicados. A veces hay estudios, hay resultados que pueden ser importantes, que no están publicados, muchas veces porque pues sabemos que las personas no insisten a veces en publicar sus resultados
y ahorita vamos a hablar de sesgo de publicación, y pues por eso es que hay que buscar los resultados en congresos, resultados en seminarios, resultados de que no estén en revistas variadas, preguntarle a los expertos que si conocen algún otro estudio que no esté publicado del tema, para poder incluir también los no publicados en esta revisión sistemática. Siempre ya después de haber escogido los estudios que nos salen en las búsquedas, tengo que hacer un cribaje, o sea, filtrar los que sí me van a servir y los que no me sirven, decir por qué los excluyo. Quinta parte, yo tengo que evaluar la calidad de los estudios de manera pareada, porque acuérdense que así estemos haciendo la tarea de tratar de hacer más objetiva la evaluación de la calidad de los estudios. A veces hay algunas inconsistencias o a veces no hay consenso, entonces se va a hacer pareado, y si hay todavía alguna falta de consenso, uno debe invitar a un tercer autor o decidir estrictamente, de manera transparente, qué hace uno cuando no hay consenso. La información debe estar extraída de una manera sistemática, igualita, con criterios igualitos, para que todas las personas que cojan información tengan la misma manera saquen información de la misma manera. Por eso se hace con formatos previamente hechos. Después de sacar toda la información, hacemos el análisis de la información, en donde primero se evalúa si hay heterogeneidad o no. Si no hay heterogeneidad, se sabe que se puede hacer metaanálisis. Hay que decidir qué medidas de resumen van a presentar en el metaanálisis. Se hace el análisis de efectos fijos, que es un análisis estadístico que se utiliza cuando no hay nada, o cuando la heterogeneidad es muy bajita, y se utiliza el análisis con efectos aleatorios cuando los resultados muestran que hay algo de heterogeneidad. Cuando hay mucha heterogeneidad, no se debe hacer metaanálisis. El análisis de sesgo de publicación, que ahorita vamos a hablar, y cuando yo tengo planeado con anterioridad análisis de subgrupos y análisis de sensibilidad, incluyendo los de mejor calidad con los de calidad disminuida, yo tengo que tener eso explícito en el protocolo. Al final, la interpretación de los resultados con sus limitaciones, sesgos, la fuerza de evidencia para si la fuerza es fuerte o débil, si se recomienda o no se recomienda, qué tanto hacer una discusión un poco de la aplicabilidad, tratar de hablar de implicaciones económicas, implicaciones de investigación. Toda esa información se da al final de las revisiones sistemáticas. Entonces, cuando las leemos, tenemos que hacer 7 preguntas. Que las 7 preguntas tienen que ver con el proceso que ya reporté antes, en donde el artículo o la revisión sistemática que esté presentándose tiene que tener la experiencia clarísima de todo el proceso para confiar en esta revisión sistemática. Y esas 7 preguntas responden a los puntos que hablamos en las diapositivas anteriores del proceso. Entonces, aquí les voy a presentar la metodología. Aquí, por ejemplo, ya empiezan directamente un pico que se hizo, decir estrictamente qué palabras se utilizaron, en qué sitios buscaron, cuáles fueron los límites que se utilizaron, si hubo límites de idioma, de años, de tipo de publicación, qué tanto buscaron en bases de datos, por ejemplo, de literatura gris, que ya hay bases de datos, si se buscaron algún componente económico, si buscaron las bases de datos de componentes económicos, y describir exactamente dónde hicieron la búsqueda. Este reporte está adecuado y tiene más de 2 bases en donde buscaron. Fíjense que tiene bases de la europea, pues la americana, y las bases latinoamericanas. Y debo reportar estrictamente las palabras que se utilizaron para hacer la búsqueda. Acuérdense que yo puedo tener sinónimos o utilizar las palabras mesh. Si yo busco en PubMed, en Embase, hacer el árbol que se utiliza para buscar en Embase. Entonces, toda esta descripción de la búsqueda está transparente para estar seguro de que vea si buscaron dónde tienen que buscar y con las palabras que tenían que incluir. Debe reportarse cómo es el flujograma de toda la búsqueda que se hizo. Si hicieron búsqueda en las bases de datos, si hicieron búsquedas manuales, que se remueve, si hubo duplicados que se removieron, cuántos de estos, después de haber removido los duplicados, cuántos de los que se filtraron se buscó el artículo original, las razones por qué se excluyen, se anotan al final, después en un listado de estudios excluidos, y finalmente cuántos se incluyeron. Así se va a reportar siempre, como hemos dicho que se debe reportar con cualquier tipo de estudio. Sesgo de publicación. Sesgo de publicación es cuando yo
incluyo estudios en donde sé que me están faltando algunos estudios que yo sé que no se están buscando, que no se están publicando. Se evalúa con el gráfico de embudo. El sesgo de publicación generalmente subestima o sobreestima los efectos beneficiosos o riesgosos porque sabemos que hay publicación selectiva a veces de algunos tipos de estudios. Cuando uno ve que no hubo ninguna diferencia entre un tratamiento y otro, que se llaman resultados negativos, entre comillas, porque no son resultados sino negativos, sino que no hubo diferencias, a veces los autores no publican esos estudios. Cuando tenemos estudios pequeñitos en donde estos resultados negativos son más que todo porque no hay suficiente tamaño de muestra, también las personas no luchan pues por publicar esos resultados, son obvios que nos van a rechazar, muchas veces los editores o los padres también son demasiado exigentes y rechazan este tipo de estudios, y a veces, como es más fácil publicar en revistas no indexadas, entonces uno los publica en ese tipo de revistas, no quiere decir que no sean válidos los estudios, pero se pierde el acceso a esos resultados, entonces es bueno también buscar en revistas no indexadas y literatura gris o en reportes de congresos, como decíamos. Y muchas veces, pues, las publicaciones se atrasan y se atrasan y se atrasan y la gente desiste porque pues, se rechazan sus publicaciones. Entonces, se hace un gráfico de embudo. El gráfico de embudo, vemos que en la fila de la X está el efecto que encontramos. Sabemos que entre mayor número de muestras que tengo en un estudio, generalmente la distribución, la precisión de ese resultado es mucho más estrecha. Entonces, la precisión va a ser aquí más alta. Entonces, si yo encuentro que en el gráfico de embudo la distribución de la magnitud del efecto está muy de manera como un embudo, como un triángulo, como una pirámide, de acuerdo con la precisión del estimativo, estoy viendo que hay estudios que tienen efecto variable, pero con precisión variable, y que a medida que el efecto se me va marcando más cercano a lo que yo más encuentro, la precisión también va disminuyendo. Entonces, en el estudio A vemos que no hay riesgo de sesgo de publicación. En cambio, en el embudo B vemos que hay una distribución de estas bolitas que hacen la relación entre la magnitud del tamaño del efecto con la precisión del estimativo de una manera irregular. Entonces, pareciera que hubiera más estudios publicados favoreciendo la intervención, pero hay muy poquitos estudios, menos estudios, hablando de que el control no favorece el control. Y esto es porque los estudios que no tienen tanta precisión o que tienen una precisión muy amplia, los que tienen precisión muy amplia con respecto a que a que favorece el control, pues no fueron publicados. Entonces, cuando uno ve esa asimetría en el gráfico de embudo, uno dice aquí probablemente hubo sesgo de publicación. Por ejemplo, tiene sesgo de publicación porque aquí vemos muchos más del lado derecho del estimativo que se encontró y del lado izquierdo pues más poquitos. Entonces hay como una simetría en el tipo de estudios publicados, entonces probablemente no están publicados los que van para el otro lado. Otros sesgos de reporte, por ejemplo, son cuando se citan doblemente, cuando un estudio se publica en 2 revistas, 3 revistas, es el mismo estudio, pues quiere decir que estoy haciendo una publicación múltiple, entonces pues ahí hay un poco, hay problema porque el interés del investigador no fue publicar sus resultados una vez, sino están publicándolo muchas veces, ahí hay peligro de confiabilidad. Cuando se publican muy tardíamente los resultados o cuando se busca publicarlos muy tardíamente los resultados, entonces yo también puedo decir que un estudio hecho hace 10 años no me va a servir, pero entonces tengo que mirar si de verdad voy a limitar esos tiempos de publicación o no sería relevante limitarlos. Si yo sé que, por ejemplo, si las epidemias o los antibióticos o el uso de los medicamentos ha cambiado en el tiempo, pues yo podría hacer esa limitación. Pero si veo que esto no me va a poner problema, yo no debería limitar pues esos tiempos de publicación. Se sabe que hay lenguajes hay sitios en donde las publicaciones son, según el lenguaje, son mucho más fáciles de encontrar. Por eso es que si yo solamente me sesgo
buscando lo que esté en español, pues sé que muchos en inglés no voy a incluirlos, o si busco solamente en español y resulta que la característica, la patología es muy frecuente, por ejemplo, voy a decir algo, en la China, y no busco los estudios publicados en chino, pues pueda tener sesgo de reporte por problemas de lenguaje. Y el sesgo por reporte selectivo de desenlaces es en el que los investigadores en su protocolo dijeron, voy a reportar 5 desenlaces. En el protocolo, uno encuentra esos protocolos clarísimos en los registros de los estudios clínicos. Pero en los desenlaces publicados en la revista, no publicó 5 desenlaces, sino 3 desenlaces. Entonces, yo le pierdo un poco de credibilidad, porque ¿por qué no publicó los 5 desenlaces que iba a medir? Tiene que explicar qué pasó con los otros 2 desenlaces que no están mencionados. Y tenemos un problema también grande porque hay intereses comerciales y de los entes financiadores en donde las publicaciones pueden ser limitadas o si se encuentra algún resultado que no sea favorecedor para el interés comercial, pues no busca su publicación. Entonces hay que tener cuidado con este problema. La descripción clarísima de los criterios de selección de los artículos, el tipo de artículos, siempre tratar de buscar los de mejor calidad, y si no hay de mejor calidad, pues uno baja en la pirámide para disminuir la calidad, pero reconociendo esa limitación, y no quiere decir que no me sirvan los de mejor calidad, los de peor calidad, porque esa es la evidencia que debo utilizar para tomar decisiones. Describir muy bien los tipos de intervenciones que yo voy a analizar, con la evaluación del reporte de riesgo de sesgo, si es un estudio de una intervención, como veíamos la vez pasada, las preguntas son diferentes a si es un estudio de pruebas diagnósticas para mirar si hay calidad adecuada o no. La heterogeneidad de los estudios. Entonces, si son heterogéneos, yo no debo mezclarlos, no debo combinar los resultados de todos los estudios. Si son heterogéneos, los resultados, para revisar por qué hay esa heterogeneidad. Hay heterogeneidad clínica, que es la que define el experto, donde uno dice, no, esta población tiene una edad diferente a la otra edad y hay unas diferencias clínicas y por eso se comporta de manera diferente a los resultados. Entonces, esa es heterogeneidad clínica que puede explicar diferentes resultados, entonces uno la describe. Y la heterogeneidad estadística es la que mencionamos, que se define con esto es la heterogeneidad clínica, que se define con los resultados que arroja el estadístico, que es el I cuadrado, donde hablábamos que si es menos de 30% no hay heterogeneidad, y el chi, que si hay es menor a 0.005, quiere decir que hay heterogeneidad, y que si es mayor a 0.05 hay homogeneidad. Y la otra manera de mirar si los resultados tienen heterogeneidad estadística o no, es cuando yo veo los resultados y hay una sobreposición entre los intervalos de confianza, quiere decir que no hay heterogeneidad. Si están muy diferentes los intervalos de confianza de los resultados encontrados, ahí hay heterogeneidad estadística. Si hay heterogeneidad, no puedo hacer metaanálisis. Yo puedo decidir hacer análisis de subgrupos, que he debido preverlos pues en el protocolo. Si yo decido hacer un análisis de subgrupo después de encontrar los resultados, explicar que es un análisis exploratorio que se decidió hacer después de encontrar estos resultados. Y como decíamos, cuando hay una moderada heterogeneidad, hago el análisis por efectos aleatorios en el modelo estadístico. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vemos si aquí hay heterogeneidad o no hay heterogeneidad. Aquí vemos que todos los resultados al ojo parecen ser muy parecidos y se sobreponen los intervalos de confianza de los resultados. Aquí el I cuadrado, menor de 30, vemos que no hay heterogeneidad y lo mismo es cuadrado. Entonces, ahí se vemos heterogeneidad. Aquí vemos, por ejemplo, unos estudios en donde, ¿cómo va a correr esto? Hablamos de un I cuadrado de 69%, ahí hay heterogeneidad. Hay en otro que hay una heterogeneidad muy bajita, que es el 33%, 58% sí es heterogeneidad. Esas metaanálisis hay que interpretarlas con mucho cuidado porque
no se ha debido juntar toda la información, pero cuando yo miro el intervalo de confianza, yo no veo, yo lo veo bien preciso. Aquí tenemos otro ejemplo en donde también se ve qué tipo de análisis se utilizó para poder hacer el metaanálisis. Información mostrando según la pregunta Pico, siempre hablar del N con el desenlace y el N de la total donde se hizo la intervención, hablar siempre de medidas de desenlace del efecto. Aquí, por ejemplo, esta es una gráfica de resultados. Aquí estamos viendo este desenlace, por ejemplo, que es un desenlace dicótomo. Si el desenlace es dicótomo, hablo de riesgos relativos, o sea, qué proporción sí tuvo el desenlace, qué proporción no tuvo el desenlace, y utilizo esta manera de evaluar el desenlace, que es riesgo relativo, con su intervalo de confianza. Pero si la variable es una variable continua, yo no puedo presentar los mismos riesgos relativos, sino que presento las diferencias de las medias. Entonces, en este caso, el desenlace relevante que decidieron evaluar en este estudio que comparaba dos tipos de terapias para bronquiolitis era el tiempo de hospitalización en días. Entonces, aquí lo que encontraron es que comparando uno versus el otro, disminuía la hospitalización 1.15 días. Uno ahí decide si ese 1.15 días es significativo, si es relevante para el paciente o no. Y vemos qué tanta precisión tiene esta diferencia de medias. En este caso, disminuiría la hospitalización en 1,5 días o en 0.8 días, que no parece ser mucha diferencia como clínicamente significativa en la medición de la tiempo de hospitalización. Pero aquí es para llamar la atención en que los desenlaces pueden presentarse como riesgos relativos o como diferencia de medias. Por ejemplo, hay otros desenlaces, hay escalas de calidad de vida. Yo no puedo hablar de promedios, yo puedo hablar de diferencias en categorías, yo puedo hablar de diferencias en, por ejemplo, en hemoglobinas glicosiladas, cuánta diferencia hay con una intervención versus otra. Eso es cuando, para yo hablar de que estoy hablando de desenlaces de variables cognitivas. Las fortalezas de las revisiones sistemáticas. Si la revisión sistemática, su reporte está presentado de una manera transparente, la pregunta es concreta, la búsqueda es amplia, la confianza no hay sesgos de publicación, no hay limitaciones en la calidad de la información de los estudios encontrados, yo le puedo creer esa revisión sistemática. Pero tiene una limitación muy grande que generalmente lo que se habla es que hay estudios donde han reportado, donde han demostrado que la transparencia en el reporte de la información tiene fallas. No reportan los desenlaces completos, no reportan que desde antes quisieron, los que hacen las revisiones sistemáticas, que antes decidieron hacer los análisis de subgrupos, sino al final, como encontraron algún tipo de información, entonces ahí decido yo hacer el análisis de subgrupo y yo no puedo confiar plenamente en ese resultado porque no sé si buscaron los estudios que hablaban específicamente de ese subgrupo. Entonces, esa es una limitación, si no hay transparencia y si no hay claramente toda la información escrita. Y la tercera limitación de las revisiones sistemáticas es que a veces decidimos mezclar poblaciones heterogéneas y eso tiene un problema muy grande que es pues, resultados que pierden confiabilidad. Y uno ve mucho que reportan diciendo hacer metaanálisis con heterogeneidad alta. Entonces, si hay cambios en el protocolo, es mejor decir que no hay y que así lo publico con lo que yo encontré, pero metiendo los nuevos estudios. Si hago análisis de los para que buscar estudios no publicados, buscar los resultados de Cochrane o de Clinical Trials, ahí encontraron los estudios que corresponden
protocolos como se programaron para poder comparar con los desenlaces encontrados finalmente. Presentar los resultados. Ya vamos a ver grade, pero esa es la en que se está aprovechando para poder simulación de una manera más clara toda la información. Hablan del diseño de los estudios, que ya hemos mencionado, si es para una intervención o de prácticas. La inconsistencia con entre los diferentes resultados. Si hay mucha heterogeneidad, afecta la inconsistencia. Evidencia indirecta es que yo estoy sacando resultados de otro tipo de estudios que contestaban nuestra pregunta diferente. Ahí es cuando evaluamos si evidencia indirecta la que estamos dando o no. Por decir algo, yo quiero evaluar niños y la intervención solamente está publicada en niños de 10 a 15 años. No tengo ninguna indirecta que encuentre esa indirecta y yo utilizo esa información para dar algún tipo de recomendación, para hay estimativo puntual muy amplio o no es muy amplio, de eso se trata de que hay precisión en los estudios. Y si hay algún otro tipo de comentario o sesgo que agregar. Después siguen los numeritos, pacientes, opciones que hay, qué efectos se encontró, si es riesgo relativo o si son diferencias de muchos de los que hemos visto, y si el tipo de la evidencia, si la evidencia baja o tiene que ver con, ¿aló? ¿Aló me oyen? ¿Aló? Sí, doctora, la escuchamos. ¿Hola, me oyen? Sí. Doctora, sí la escuchamos. Hola. Me salió un aviso de que no hay conexión. Doctora, nosotros sí la escuchamos. La escuchamos un poco entrecortada, Bueno. pero sí. Entonces, íbamos hablando de la calidad que tiene que ver la calidad dependiendo de los resultados que encontramos Bueno, entonces sigo. Entonces, la calidad es toda la información y todas las consideraciones que ya tuvimos con respecto a los puntos que acabo de mencionar. Y la importancia en estas tabletas de grade tiene que ver con qué tan crítico es el desenlace escogido por el grupo de expertos y cuando involucramos pacientes como en guías, qué tan crítico se ha escogido ese desenlace. Uno puede decidir hacer una pregunta pico con 10, 15 desenlaces, pero se debe evaluar si la priorización de ese desenlace es alta o baja, y esto es lo que tiene que ver con crítico o no crítico. Debemos escoger desenlaces críticos de priorización alta para responder y tomar decisiones. Bueno, entonces, siempre que se revise una revisión, siempre que se ve sistemática, que la pregunta pica, que tenemos confiabilidad de que tienen toda la información que exista, de que los procesos son claros, que no hay sesgos, que incluyeron la calidad y que no hay desenlaces relevantes al paciente y que también le presten siempre la atención de esas intervenciones. A veces miramos revisiones sistemáticas de intervenciones donde no miramos la seguridad y es grande porque hay que evaluar este aspecto. Pasamos a las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Entonces, que también es una de la pirámide y en donde se presentan síntesis de intervenciones sistemáticas que tratan de dar recomendaciones para el manejo de los pacientes. Entonces, hay muchos sitios donde encontramos las guías de práctica clínica.
Ecuador tiene su página donde tiene bastantes guías actualizadas y bueno, pues están, generalmente se hacen por países o se adaptan por países. Yo puedo hacer unas guías de clínicas de nuevo, pero también puedo utilizar las que alguien ya hizo si tiene una metodología adecuada. Entonces vamos a hablar de la metodología adecuada para poder decirles que el propósito de las guías generalmente es mejorar la calidad de la atención de salud, mejorar el uso racional, hacer un uso racional de recursos, disminuir la variabilidad en los procesos de atención. Yo puedo ver que para un tratamiento de una otitis media, por decir algo en los niños, se utilizan 3 antibióticos, 4 antibióticos, pero la idea es que yo pueda responder cuál es el mejor antibiótico y no haya tanta variabilidad en los procesos de atención o el uso de las diagnósticas y la información que yo tengo para poder tomar decisiones. Estas guías también sirven para formular salud de manera amplia, o sea, para el país, y también de políticas de práctica clínica individual. Y eso pues debe ser basado en evidencia auditable. Voy a volver a la diapositiva porque parece que no se ve. Mostrar pantalla. Ahora, ¿ven la diapositiva? Doctora, buenas noches. Estamos en la diapositiva de metodología. ¿Qué hago? Porque ya avancé. ¿Qué hago para poder? Ya volví a desconectar, mostrar pantalla y volví a conectarla. ¿Qué hago para mejorar la presentación? Ya me devolví, ya volví a adelantar. ¿Qué debo hacer? Doc, nuevamente, por favor, siga la siguiente diapositiva para visualizar la carga. Hola, hola. Adelanto entonces esta. Cambio. ¿Cambió la diapositiva? No, doctora. ¿Cuándo podríamos entonces volver a intentar? ¿Qué hacemos? Voy a ver qué pasa con el internet.
Ya estoy conectándome con otro internet. A ver. Gracias, doctor.
Buenas noches a todos los asistentes a este tercer webinar. De antemano pedimos mil disculpas, pues por problemas de conexión con el proveedor de la doctora Granados, tuvo estos inconvenientes y no se pudo volver a conectar. Vamos a continuar con la charla el 5 de noviembre a las 7 de la noche. Los mismos los vamos a mencionar por medio de nuestras campañas multichannel. Nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes y que tengan buena noche.